tenemos a nuestro invitado el día de hoy. Que este resultado, Luisa, sirva para generar confianza entre los jugadores, los chicos, el equipo, la tricolor, los hinchas, todos los ecuatorianos, de que siempre se puede ser mejor. Ahí está Diego, súper contento con el resultado de nuestra selección, los chicos gritando por acá los goles y el fin del partido. Y obviamente que todos estábamos, bueno, pues con el corazón en la mano, expectantes de lo que pudiera pasar en esos últimos segundos. Recordemos que en el último minuto, en el último segundo, cualquier cosa puede pasar y no podíamos permitir que nos igualen, que empatemos, sino que simple y llanamente salir victoriosos de este partido. Sí, como tú lo habías anunciado, Luisa, tenemos en la plataforma a nuestro invitado a la tarde de hoy, el economista Juan Carlos Jácome, amigo de esta casa, ex integrante del Diálogo de la Tarde, y obviamente con él siempre es un placer poder conversar. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Wendy, Luisa, un gusto saludarlas, escucharlas y también compartir nuevamente con su distinguida audiencia. Por favor. Enhorabuena. Gracias. Arrancamos, Oiga, primero Luisa, que nada, sí, Wendy, primero que nada, conocer cómo vio el partido y sus emociones, estimado Juan Carlos. Bueno, ahí lo vi entrecortado, siempre emocionante, sí, yo siempre trato de ver las cosas con cautela. Uruguay nunca ha sido un rival fácil, pero como usted lo mencionaba, Luisa, se hace camino al andar, paso a paso, y creo que ventajosamente la selección tuvo esa virtud de, a pesar del gol en contra, poder sobrellevarlo y al final revertirlo, ¿no? Y hoy nos regala una alegría a todo el país. Que sin duda alguna el fútbol es el opio del pueblo. Eso también es una verdad. Oiga, es cierto. Bueno, ahora sí, hablando de lo prosaico de la vida, estimado Juan Carlos, los temas económicos, esos temas densos que nos preocupan a todos. Hablando en términos generales, estamos próximos, Dios mediante, a, dependiendo de cuál sea de los dos finalistas, el que el pueblo con su voto escoja para que gobierne al país. ¿Cuál es el balance, estimado Juan Carlos, que usted hace de lo que ha sido el ejercicio económico del gobierno del presidente Guillermo Lasso, vísperas a que pronto termine su mandato y tenga que asumir el poder cualquiera de los dos candidatos finalistas a la presidencia? Creo que debo ser muy, digamos que conciso en el cómo escribirlo. Creo que fue una gestión bastante errada y muy contradictoria en el camino. Lo que inició siendo una bandera de lucha, que al final de cuentas era su bandera personal, de dejar las cuentas en orden. Al cabo de 2 años, diría que estamos en el mismo desorden con el cual se empezó. Entonces, digamos que ni al menos eso pudimos cumplir. A ver, vamos por partes. ¿Todo fue malo? ¿Todo fue regular? ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué es lo regular y qué es lo malo? Si tuviéramos que rescatar las cosas positivas en lo económico, ¿qué rescataríamos? Yo rescataría solo una, y es el reconocimiento y la reflexión de que se equivocó con la primera reforma tributaria y que tuvo la valentía de recoger la leche derramada al hacer este decreto de ley último que de alguna forma reformuló el tributo para la clase media del país. Lo único que se puede rescatar. Es lo que yo realmente rescataría, nada más en materia económica. Bien, ¿cuál entonces, en virtud de lo que hay al momento, va a ser la herencia que va a recibir el próximo gobernante y cuáles deberán ser sus prioridades? Yo creo que el siguiente gobernante recibe un país también con un amplio déficit presupuestario, toda cuenta que digamos que las brechas que hoy enfrenta el gobierno son igual de grandes como las que asumió cuando asumió el mandato. ¿Cuál es la gran diferencia? Y es que en ese entonces veníamos de una pandemia y hoy no hay ninguna de ellas, ¿no? Entonces, ese es el primer cuadro financiero. El cuadro económico es que la economía
no avisora un crecimiento económico que valga la pena resaltar, es decir, que nos haga percibir de que la economía está en una senda de expansión, ¿sí? Lo cual es un reto para el siguiente presidente. O sea, tiene él para mí dos retos. De alguna forma cambiar con las finanzas del gobierno, las finanzas públicas, y por otro lado ver cómo hace que la economía se mueva de verdad. Oiga, Son los dos retos. Pero la CELAC habla de un crecimiento, de una proyección de un crecimiento del 2.3%. ¿Eso no es alentador o es solo menos malo? Yo creo que va a ser menor. Yo creo que va a ser alrededor del 1.8, por ahí. Eh, y creo yo que pudo haber sido mejor si se hubiesen manejado mejor las decisiones económicas. Porque, a ver, ¿qué pasa? Muchas veces tendemos a mezclar dos conceptos que son diferenciados claramente: las finanzas públicas y la economía. Yo puedo tener unas finanzas impecables, cero déficit, pero en la economía no rueda ni un solo dólar. Y si en la economía no rueda ni un solo dólar más de lo que rodaba antes, la economía no va a crecer. No va a haber más empleo, no va a haber más producción. Solo tiene que ver las dos, digamos que los dos carriles. Hay economías que tienen déficits moderados, pero su economía es boyante. Entonces, no es una regla fija que un presupuesto manejado con cero déficit me garantiza crecimiento económico. Eso es Ok, una falacia. Porque bien, no ocurre así siempre. hablemos entonces de lo que es la materia de finanzas públicas. Además de haber podido reformular el tema en la reforma tributaria, aquella última que se hizo, que de alguna manera devolvió, como usted bien lo señalaba, un poco el poder adquisitivo a la clase media, que suele ser siempre la más afectada. ¿Qué otras cosas debieron hacerse en materia de finanzas públicas y no se hicieron? Para luego de eso, Juan Carlos, pasar a analizar los temas de economía que tampoco se hicieron y que según usted han sido los que nos tienen como estamos. Sí, a ver, vamos recordando. ¿Qué pasó? Cuando asumió el presidente Lazo bajo el ministerio de Simón Cueva, ¿sí? Lo que ocurrió básicamente fue una decisión de asumir créditos multilaterales para de alguna manera compensar o refinanciar deuda a largo plazo a mejores tasas. El costo financiero se achicaba, aterrizábamos el déficit un poco más y aumentábamos los ingresos a través de reforma tributaria. ¿Qué pasó? ¿Sí? Que esa reforma tributaria afectó notablemente a la clase media, generando una contracción en la demanda. Por ende, hubo a la vez menos ingreso fiscal, porque si usted compra menos, genera menos IVA, y el IVA es el impuesto que más marca la aguja dentro de los ingresos fiscales. Uno. Dos, el petróleo vino cayendo, por tanto sus ingresos se fueron mermando. Entonces, por más que uno quiera tener un buen presupuesto balanceado, si uno reconoce, ¿sí?, que mis ingresos como país, gran parte de ellos por el petróleo, no los controlo yo, y los que pude controlar, me encargué yo de poncharlos porque hice una reforma tributaria que generó una presión en el consumo a la baja, me iba a encontrar al menor suplido a la vuelta de la esquina con un presupuesto nuevamente desfinanciado. Entonces, ¿qué pasó ahí? Falta de visión, falta de visión, falta de reconocer que gran parte de las variables que uno administra, ¿sí?, no las controla. El precio del petróleo, por ejemplo. Bien, eso en materia de finanzas públicas. ¿Qué hay con el tema del manejo de la economía para indistintamente, como usted bien señalaba en su introducción, más allá de que se hayan podido lograr o no los ajustes en materia de finanzas públicas, cómo sí hacer que, como en otros países, la economía sí crezca y se dinamice? ¿Qué nos faltó? Nos faltó ser más prudentes en el uso de la palabra, en el uso del discurso. Dice la palabra que uno es preso de las palabras que dice. Y eso, sí, le pasó factura al presidente Lazo. Tanto negó a los gobiernos pasados, en una generalidad, inclusive para mí, poco racional, que quemó los cartuchos
que en esos espacios eran válidos. Yo no digo que ni Correa, ni Moreno, ni los anteriores hayan tomado siempre perfectas decisiones, pero probablemente por estadística al menos un 10% fue correcto, si uno quiere ver todo negativo y quiere rescatar menos lo positivo. ¿Ok? Hago un análisis un poco muy exagerado. A lo que hoy es esto. Satanizaron demasiado la inversión pública del gobierno. ¿Sí? Porque como ponen todo un contenedor de gasto público, el gobierno obeso, el gobierno desmesurado, metieron en un paquete todo, que al final de cuentas, cuando tenían que meter plata para que vía inversión, carreteras, aceras y bordillos, ¿sí? O una, yo qué sé, una tuneada, alguna hidroeléctrica o alguna refinería, no sea vista como mala palabra. Entonces ellos mismos sacaron de manos, ¿sí? Esa es una visión, y por tanto nunca pudieron colocar un solo dólar en inversión pública, que es lo que necesitaba la economía para generar plazas de trabajo, para generar una demanda agregada creciente y que el sector productivo decida aprender más máquinas y por ende dinamizar la economía. Eso estuvo ausente en todos estos años. Dirán que invirtieron aquí, acá, que la inversión social, discúlpeme, pero eso es puro humo. Vistieron de inversión social un gasto corriente para efectos de lucir bien en la foto. Pero esa inversión pura y dura, que es la infraestructura, eso jamás ocurrió. Aún inclusive con el visto bueno, ¿sí? De esos dioses de ellos, el FMI. Usted recuerda que tiempo atrás el FMI públicamente autorizó al gobierno gastar, invertir realmente $1.000 millones. Y ni aún así se hizo. Entonces, esa ausencia de gasto de inversión, Luisa, Wendy, es lo que generó que el Ecuador no dinamizara su economía. Vivimos esperando y seguiremos esperando, porque esto ha pasado desde la década de los 80, el famoso salto de la inversión extranjera directa. Uno tiene que ver la historia y reconocer lo que es. El Ecuador no atrae inversión extranjera directa más allá del 1.5% del PIB, y esto es. Y no es que seamos pésimos gobernantes, buenos gobernantes, muy rojos, muy azules, porque desde la década del 80, te le consta, Luisa, hasta el actual año, ha habido de todo color, de todo sabor, de toda camiseta, de toda ideología, con bigote, sin bigote, medio bigote, con barba, sin barba. O sea, todo lo que usted quiera ha habido del presidente. Los verdes. Por eso, entonces, no responde a nada de eso, responde a algo estructural del país. Y es sencillo, Luisa, si uno ve los números y ve la casuística. La inversión extranjera que viene a países como Ecuador, Colombia y Perú viene solo a 2 rubros: minería y petróleo. ¿Por qué Perú y Colombia tienen más inversión? Porque allá invierten más en minería y petróleo. En el Ecuador, por lo pronto, sí, somos monosector, petróleo. Algo hay de minería, sí, que de hecho, ya vamos, nadie todavía hace ruido, pero hoy la minería supera en exportaciones a la pesca. Así es. Entonces, quiere decir que en algún futuro tendremos ya más inversiones de esa índole y más exportaciones, ¿sí? Pero evidentemente, cuando uno se pregunta por qué la economía no se mueve, es por esto. 1 y 2, cuando me vienen recursos que me son dados por derecho, ¿sí? En lugar de haberlo metido a la economía que den vueltas, lo mandé a depositar en la caja fuerte de la Reserva Monetaria, ¿sí? Y eso no es para mí una imprudencia si uno ve la economía. Si uno se preocupa realmente, Luisa, del bienestar de su gente, yo no hubiese decidido no guardar 1.000 millones más en la reserva, ¿sí? Y colocarlos en la economía, porque realmente es lo que corresponde. Uno no puede decir que sirve a su gente y hacer decisiones de esta índole. Si usted me pregunta, ¿por qué le pongo una mala observación al gobierno actual? Por esto, porque no puedes, ¿sí?, servir a tantos dioses en simultáneo. Claro que sí. Estimado Juan Carlos, ya está también conectado nuestro queridísimo Eduardo Mendoza Estrada, que también se suma
al programa Diálogo de la Tarde. Mi querido Eduardito, te veo una cara de alegría única como estamos todos, incluyendo Juan Carlos, Wendy, esta servidora y todos en la cabina, por esa victoria del Ecuador en este cotejo frente a Uruguay. ¿Cómo está Luisa? Qué gusto estar aquí con ustedes. Saludos justamente a Juan Carlos, al invitado que está aquí con nosotros, gran amigo de la casa. Sí, contentos por la victoria del Ecuador. La verdad, ese penal de Valencia nos dolió a todos, pero bueno, pues gracias a Dios todo salió bien y eso es lo más importante. Ahora, vamos con el invitado. ¿Continúa usted, Luisita, o Gracias. Yo puedo continuar, pero si tú tienes un par de preguntas, estábamos analizando con él temas relacionados a la economía, sí, la herencia que deja el gobierno saliente a quien sea el próximo gobernante. Si tú deseas sumarte, encantado. Encantado de la vida, sí, en efecto. Sí tengo un par de inquietudes para hablarlas con Juan Carlos. Y es, yo quiero saber el tema a nivel económico. A mí me gusta, es verdad lo que dice Juan Carlos, saludarlo, es verdad lo que decía justamente hace algún tiempo atrás en el debate presidencial Jan Topic. El tema económico es muy importante en el tema de seguridad, que es el que nos atañe y nos preocupa a todos a nivel nacional. Juan Carlos, usted que es un especialista en temas económicos, cuéntenos un poco cuánto va a tener que invertir el próximo gobernante a nivel económico en seguridad. O sea, ¿qué tan importante es invertir en eso para que aparte de eso de ahí, aparte de la inversión económica que se realice, se evite pues tanta muerte y se comience a producir economía positiva, en positivo? Y también al mismo tiempo, ¿qué tan importante es que se invierta en seguridad para que se mueva la economía? Cuéntenos un poco. Eduardo, ¿cómo vas? Un gusto saludarte en los tiempos. Sí. A ver, mira, yo soy cauto muchas veces en estos temas. Quizás por la experiencia más que por el impulso. Sin duda alguna, la inseguridad es un problema latente y que no puede ser en ningún momento subestimado. Pero a mí me parece que mucho del problema actual se debe a lo que hemos visto en esta muestra de 2 años, realmente a una ausencia de gestión gubernamental. Entonces, si tú me preguntas, asumiendo que fuese un consejero del siguiente presidente, yo le diría que primero, antes de pensar a contabilizar de cuánto o de qué volumen debe ser la billetera para manejar el problema, haría realmente una evaluación de qué se necesita realmente, de cuánto lo que hoy vemos en las calles es producto de una ausencia de gestión real gubernamental. Porque está más que claro, Eduardo, Luisa, Wendy y los escuchas, que si algo este gobierno ha tenido como ausencia, es un real liderazgo en la gestión de su gobierno. Entonces, Eduardo, si tú no eres líder, en una analogía, de tu casa, nadie te va a respetar, nadie va a cumplir lo que debes hacer en tu hogar. Eso es una analogía. Acá en un gobierno, ¿con qué autoridad el presidente Lasso ha ejercido su posición para realmente, ¿sí?, poner a todo el equipo armado, desplegado para resolver el problema que nos ha quedado tiempo atrás? Yo Ahora, creo, ¿qué ¿sí?, tan comparativamente, que un presidente como el presidente Lenín Moreno, quizás comparable al presidente Lasso digamos que en su poder político, tuvo un mejor manejo de una circunstancia que hoy se fue de las manos? Yo no creo que de un día a otro se multiplicaron los panes y tenemos más delincuentes de los que habían antes. Yo creo que siempre ha habido la misma cantidad con el mismo nivel de peligrosidad. La diferencia está en quizás algo antes había de control y hoy no hay ninguno. Entonces, para mí eso es lo primero, Eduardo. Darte un dinero, un valor, un presupuesto, no te puedo decir, pero definitivamente, luego de eso, sin duda habrá que tomar decisiones de reforzamiento en el material bélico, por decirlo así, de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional, para poder combatir algo que, al irse las manos,
ya tiene otra envergadura y tú no puedes, digamos que combatir un arma con pistola de agua, pues, ¿no? Entonces tienes que ponerte al menos al mismo nivel. ¿Cuánto nos cuesta la muerte cruzada a nivel económico y en cuanto al crecimiento económico en el país? Para Porque mí aparte, nada, para mí nada. Yo alguna vez escribí una columna en el Comercio, algunas veces me quiso entrevistar un canal de televisión y de hecho nunca me publicaron porque yo les dije que el costo de la muerte cruzada iba a ser nulo para la economía del país. ¿Por qué razón? Porque, de hecho, yo hacía la analogía. El año 2005, si no me equivoco, que fue cuando cayó el coronel Lucio Gutiérrez, que es la experiencia más reciente, ¿sí? Entre comillas, de un derrocamiento, por decirlo de una manera. En este caso, ya es un proceso ya más formal. Ese año, en el 2005, la economía creció, Eduardo. La economía creció lo que 5 puntos porcentuales. Entonces, ¿a qué me llevaba como conclusión? Inclusive cuando cayó la misma UAT, la economía creció ese año. ¿Qué conclusión yo tenía al cabo de esas dos muestras? Que mientras el petróleo vaya bien, mientras los exportables vayan bien, se pueden caer 3 presidentes y nada pasa. Porque justamente, creo yo, es uno de los privilegios que nos ha regalado la organización. Ser inmunes a ese tipo de cosas, pero que quizás en tiempos pasados, con una moneda, no, una moneda propia, probablemente todas estas perturbaciones eran capitalizadas por los tenedores de dólares que al especular, ¿sí? No les importaba la devaluación y el desplome del poder de compra de los hogares, que hacían su agosto en el mes que tocara tumbar al presidente. La economía dolarizada, para mi entender, nos hizo inmune a estas cosas en la medida que los exportables del país vayan bien. perfecto. Ahora, inversión pública, Juan Carlos, porque la verdad es importante. En un año y medio, ¿qué se puede hacer de inversión pública para este país? Eh, Porque la verdad es que hemos visto un gobierno como el gobierno de Lazo que no ha tenido una inversión pública elevada. Eh, Cuéntenos un poco qué opinión le merece. No ha tenido. De hecho, eso hablamos con Luisa. Uno de los pecados capitales del presidente Lazo, sí, es no haber invertido en inversión pública a sabiendas de que eso hacía mover la economía y crecer la economía. Ahora, el siguiente presidente tendrá que buscar la forma de hacerlo y creo que tendrá más elementos. ¿A qué voy, por ejemplo? La coyuntura que tiene el país referente al fenómeno del Niño, que antes se lo pintaba como que iba a ser poco más el Armagedón, y hoy existe la posibilidad del fenómeno del Niño, pero mucho más atenuado. Eso abrió el espacio de líneas de crédito internacionales, que si logran ser capitalizadas adecuadamente, ese mismo recurso puede ser revertido con inversión pública. Y de esa forma, aprovechar esa inversión pública para que la economía pueda moverse. Otro mecanismo, ¿sí? Que yo sé que ha estado mucho en el debate y es meter la mano en la Reserva Monetaria, además que Reserva Monetaria de la Reserva Internacional. Si bien por ley eso no se puede, o sea, ley no se puede, a mí me parece que podría existir una reforma en la cual los dueños de esos dineros, es decir, por ejemplo, los GATS, que sí ponen dinero en la cuenta del central, que al final es la que se contabiliza como Reserva Internacional, puedan pedir un crédito basado en sus aportes de cuenta, ¿no? Y de esa forma, un GAT traduce ese crédito, que es basado en la Reserva Internacional, ¿sí? Lo puede revertir en obra pública seccional, que al final de cuentas mueve la aguja de la economía. Es decir, Eduardo, creatividad existe, alternativas existen. Lo que nunca debe faltar es la voluntad. Y la necedad jamás debe ocultar la voluntad real que debemos tener para que la economía se mueva. Porque pensar en que la economía se logre mover es pensar que la gente que hoy no trabaja pueda trabajar. Perfecto. Ahora, antes de pasarle de nuevo a Luisa, que está aquí con nosotros y creo que tiene más inquietudes, eh, yo quiero saber eh, el, el, el hecho de tener un fenómeno del niño como el que se va a venir. Usted lo dice, viene un fenómeno del niño. Al principio se creía que iba a ser un fenómeno del niño, un super niño.
De hecho, lo hablamos en las cabinas justamente con algunas personas, pero al final del camino no terminó dándose esto, como te pareciera que no se va a dar. Pero igual vamos a tener el agua hasta los tobillos, va a haber un punto y eso de ahí va a generar un grave problema a nivel nacional. Eh, ¿Cómo nos preparamos a nivel económico? Porque el decrecimiento económico va a venir. Sí, a ver, eso definitivamente. Eh, lo que va a ocurrir con el fenómeno del niño ciertamente no va a ser predecible y ciertamente no va a ser el Armagedón como se pintaba originalmente. Eso debe darnos al menos algo de tranquilidad. Va a haber más lluvia de lo normal, va a haber problemas en las zonas rurales, quizás en alguna medida por lo que va a ocurrir, y creo yo que la merma que ocurra en la parte agrícola en materia productiva va a golpear en la producción nacional. Por eso es importante lo que estábamos hablando, de que de alguna otra forma, ¿sí?, los recursos que puedan llegar al país vía financiamiento externo sean colocados en inversión pública, para que, digamos, que el motor que mueva esta inversión pública en alguna forma compense la merma en producción que habría por el lado agrícola. Si se logran compensar ambas cosas, digamos que están estables, y hacia allá debería apuntar el nuevo ministro de Economía, ¿sí?, o el presidente de la República que sea electo, para que pueda salir adelante con las contingencias que enfrenta en el corto plazo. Salida para mí hay. Requiere, obviamente, tener clara la idea del problema y de cómo resolverlo. Perfecto. Luis Delgadillo. Muchas gracias, Eduardito. Estimado Juan Carlos, imposible dejar de tocar desde su respetable punto de vista las repercusiones que va a tener para la economía y en los desafíos que deberá acometer el próximo gobernante de los ecuatorianos, indistintamente de sus ideologías y de su visión de país. El tema de los recursos que se iban a recibir por concepto de la explotación del ITT. ¿Cuáles van a ser, cree usted, las consecuencias y de qué manera podrá el próximo gobernante suplir la falta de esos recursos? Más allá de que el propio Daniel Noboa estuvo a favor del sí en la consulta y dijo que existían otras formas de obtener el dinero y que él más bien estaba a favor de respetar a la naturaleza y de que no se siga extrayendo el crudo que está bajo el campus del ITT. Sí, ahí hay varias cosas. Nuevamente a la misma dicotomía, lo financiero versus lo económico. Yo creo, sí, que en lo financiero no va a haber mayor problema. ¿A qué voy? Si esos campos son de Petroecuador, Petroecuador en principio podría impactarle en su estado de resultados y por ende, digamos que podría ganar menos de lo que ganaba. Pero creo yo que dentro de los campos que opera Petroecuador, sí, posiblemente este golpee, pero no es que llegue a pérdida a Petroecuador. ¿Ok? De las sumas y restas probablemente licúa eso con las operaciones de los otros campos. Esa es mi primera apreciación desde el punto de vista financiero. Para mí el impacto del ITT es económico. Porque si digamos que fuese tabla, que lo que le ingresa al ITT es lo que le cuesta y por tanto financieramente no hubiese problema, un supuesto, ¿no? Sin embargo, el ingreso no deja de ser una entrada de divisas al país producto de exportación. Entonces, así financieramente la operación tenga una ganancia cero, ese ingreso de divisas al país es dinero que circula en la economía, hace que se mueva el molino y que la economía crezca en algo. Ese realmente es el impacto del ITT, que casi nadie lo pone sobre la mesa. Todo el mundo va a lo financiero. Lo económico es lo más sensible. ¿Cómo se puede resolver esto? En el corto plazo, creo que hay un mecanismo. Y es el siguiente. Aumentar la producción de petróleo a lo que terminó aproximadamente el presidente Lenín Moreno su gobierno. No nos olvidemos que el presidente Lasso ofreció poco más que quintuplicar la producción petrolera. Pero la realidad es que hoy el Ecuador produce menos barriles de lo que producía cuando él tomó su gobierno. Entonces, a precio de barril de mercado, si solo ponemos a producir el Ecuador
a los niveles con los que él hizo su gobierno, sí, creo que económicamente podemos compensar el prejuicio del ITT en el corto plazo. Yo lo veo así sencillo, sin mucho drama, ¿sí? Si me pregunta, yo hubiese considerado que siempre es mejor explotar ese campo, ¿sí? Para que no se vea que yo soy un defensor de eso porque voté con que se guarde todo bajo tierra. Yo voté porque se lo explote, ¿sí? Sin embargo, debo ser sincero con la presión económica. Si se nivela la producción a lo que se inició el gobierno actual, se compensa en gran medida todo lo que se dejaría de percibir hoy en ese campo. Lo que hubiera sido a futuro, ya a futuro, eso ya digamos que es otro rollo. Uno no puede vivir de dramas futuros, uno vive el presente. Y en el presente, para mí, se compensa así. Juan Carlos, otra de las preocupaciones que yo como comunicadora he escuchado de algunas voces respetables cada una, pero quisiera escuchar su opinión, es respecto del futuro de la dolarización. Esto a propósito de que de acuerdo a la versión y opinión del binomio presidencial de la candidatura de la Revolución Ciudadana, hablaba de que había que dar paso a la creación de los ecuadólares. ¿Hasta dónde cree usted que esa visión de país y esa creación de los ecuadólares podría poner en riesgo la dolarización? Nos estamos alarmando por gusto al escuchar esto. ¿Qué podría poner en riesgo la dolarización? O, para decirlo con propiedad, ¿cómo fortalecer la dolarización? Que usted con muy buen criterio decía hace unos instantes, respondiendo a una pregunta de Eduardo Mendoza Estrada, es la dolarización la que nos ha permitido sostenernos contra viento y marea a pesar de las vicisitudes, a pesar de los malos gobiernos, a pesar de una serie de situaciones que tal vez con una moneda como la que tuvimos, que es una pena que la hayamos perdido, el sucre, no habríamos podido capear el temporal. Sin embargo, con el dólar, que es una moneda fuerte, logramos todavía sobrevivir. A ver, yo creo que mientras las instituciones se blinden adecuadamente, ¿sí? Esto va a permitir siempre que el esquema dolarizado perdure en el tiempo. Hay también una frase célebre que dice, en el arca abierta el justo peca. Entonces, mientras más espacios dejemos para poder hacer este tipo de diseños financieros que de alguna forma podrían ser en un momento dado una salida de escape, ¿sí? Sin duda alguna pondrían al dólar en un estado latente. Ahora, particularmente, yo no creo que eso sea tan sencillo de hacer. Así como entramos en el dólar, ¿sí? Que fue una entrada traumática, Sí. Una salida del dólar debería ocurrir bajo las mismas circunstancias. Y creo que de momento no nos encontramos en esa circunstancia. Si de la pandemia no salimos del dólar, yo no creo que vaya a ocurrir un entorno similar, Dios me escuche, ¿sí? Tampoco peco de soberbio, pero para poder pensar en una salida del régimen dolarizado. Así como, que claro, o sea, las debacles llevan a tomar decisiones muy radicales, como fue cambiar el sucre a dólar. Una misma debacle de esa magnitud debería crear una conmoción y cohesión social y política para salir el dólar al sucre, ¿sí? Por más que esté un Führer a la cabeza, ¿sí? O quien sea, que todo el mundo esté a los pies de sus puntos de vista, creo que a pesar de eso va a ser muy complicado de salir. Solo veamos lo siguiente. Rafael Correa, por ejemplo, a pesar de que técnicamente él estaba siempre en desacuerdo, en el momento más cúspide de su momento político, nunca ni quitó el subsidio a los combustibles, ni sacó a la economía del dólar. Entonces me cuesta creer que en momentos con menos posición política de la que tuvo en ese momento, sí opte por ese tipo de decisiones. Quizás sus acólitos o su entorno piense distinto, pero creo que esta nunca es una decisión, digamos que dentro de la praxis a tomar.
Sí, en la política todo vale para crear, digamos que, adhesión a un bando o al otro, pero en mi objetividad, como diría esa canción, son rumores, ¿no? Claro que sí. Oiga, ¿y qué me dice el tema de los combustibles? ¿Qué me puede decir respecto de ese cuco de pensar en algún momento en eliminar subsidios al gas, por ejemplo? ¿Se acuerda usted cómo le costó la cabeza? En este caso, recuerdo al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, más allá de la reunión de todos los psiquiatras del Congreso de la época, pero ese solo anuncio de ir a la convertibilidad, pero más creo yo lo que dijo, cuando habló de eliminar el subsidio al gas del uso doméstico, provocó tal revuelo que yo creo que pesó mucho al momento de su caída. ¿Usted cree que en los momentos que vivimos hoy, pensar en esa posibilidad, más allá del tema del costo político que conllevaría y de la caída de popularidad de cualquiera que llegue, y peor aún en estos momentos, ¿valdría la pena considerarlo? Transparentar, como dicen algunos economistas, las finanzas y la economía y poner cada cosa en su lugar. ¿Cabría o valdría la pena pensar en eliminar ese tipo de subsidios? Muchos dicen que buena parte del gas de uso doméstico se va por las fronteras, otros dicen que no llega verdaderamente a los estratos más populares. ¿Qué opina usted, Juan Carlos? Particularmente, yo siempre he visto este tipo de decisiones como políticas más allá de lo económico o financiero. Son políticas, así como el dólar, ¿sí?, que están adheridas a la dermis social. Y ese tipo de mecanismos no pueden ser decididas solo desde lo técnico, ¿sí? Okay. Y si uno hace un balance, la realidad social en el Ecuador no deja de ser hoy todavía lacerante. Y por ende creo que conjugar ese tipo de anhelos no son los más adecuados en este momento, más allá de la racional financiera. Entonces, yo no tocaría jamás, al menos por este intervalo, ese tipo de políticas de desmontar subsidios, porque no van en consonancia con el sentir de la gente, de la calle, del día a día, ¿no? Todo eso repercutiría sensiblemente en el costo de vida, que ya de por sí lograrlo es una epopeya para muchos de los hogares, ¿no? Yo les agradezco siempre a ustedes por la entrevista, y siempre a las órdenes, Luisa, Eduardo y Wendy. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, por el tiempo que nos ha dispensado esta tarde. Tal vez solo una última inquietud, si usted me lo permite Cuéntenme, respetuosamente. seguro. Habíamos hablado del tema de la dolarización. ¿Se podría pensar en qué tiempo, y más aún cuando el candidato a la presidencia de Argentina está queriendo, uno de los favoritos, está queriendo dolarizar, en algún momento determinado en una moneda única para la región latinoamericana, o estamos muy lejos de aquello, estimado Juan Carlos? Para mí ese es el camino correcto, ¿ok? De hecho, Europa es el mejor ejemplo de aquello. Pero para que eso ocurriera en Europa, allá por el 1945-47, debió devastar una guerra a toda Europa entera para sentirse unida y buscar este camino, ¿ok? Creo que en Sudamérica aún no hemos logrado la madurez necesaria sin tener estos quebrantos, ¿sí?, que destruyen a sociedades enteras. Esperaría que no debemos llegar a ese tipo de momentos para poder convencernos de que ese es el camino correcto. Pero si me pregunta, técnicamente es lo que es. Porque no podemos, digamos que, competir fragmentados en un mercado internacional de divisas que de por sí es atomizado. Solo por competencia en un mercado donde el dólar es una moneda fuerte, el euro es una moneda fuerte,
el yen es una moneda fuerte, el yuan es una moneda fuerte, ¿sí? Pensar en cosas como esta. Yo sí creo que ese es el camino. Habrá que el tiempo irlo desenrollando, ¿no? Listo, Juan Carlos. Gracias por su tiempo y la apertura que nos ha brindado. Siempre ustedes son mi casa. Cuídense Muy, mucho. siempre bienvenido. Gracias. Pasen bien, Eduardito, bendiciones. aquí estamos, mi querido Eduardo, en esta tarde un poco atípica, porque el Ecuador entero ha estado futbolizado, pero aquí estamos siempre cumpliendo con informar y con ese análisis sobre temas económicos que siempre vienen muy a tono en medio de esta alegría del fútbol. Contentos porque por lo menos ya ganamos el partido justamente y salimos del -3 y ahora estamos en el 0. Así más o menos está el Ecuador justamente a nivel nacional, a nivel político y a nivel económico. Todavía estamos en -3. Hay que ver cómo le ganamos un rival tan duro como Uruguay y que sería la delincuencia en este caso. Y Sí. salimos del -3 y empezamos a estar en 0 para ganarle la economía justamente. Esa es la verdad. Luisa, como le digo, intentando copar, pues verle al mal tiempo buena cara. Y la verdad es eso. Wendycita, cuéntenos que nos está viendo justamente. Hay recomendaciones, chicos, hay recomendaciones porque nos tenemos que ir a la pausa y enseguida regresamos con los comentarios y todos los chicos siguen contentos por ese triunfo de nuestra selección el día de hoy, 18 horas con 46 minutos. Oiga, para celebrar, ¿qué le parece si nos vamos de hoy martes de cafetería? Chiqui, ¿a ti qué te gusta? Usar tu American Express de Banco Guayaquil para disfrutar de promociones exclusivas, por ejemplo, en Sailor Coffee, Monogoloso, Diana Carreón, Cahuaca, Chocolate y muchas cafeterías más. Disfrútate también del doble de lo que más te gusta con Amex Double. Si conoce más promociones en restaurantes, cafeterías y bares toda la semana. Ingresa en bancoguayaquil.com/promociones/doubles. Y también recordarles que vivan Narcisa Club. Como van a ver en pantalla, esta urbanización es privada, tiene seguridad 24/7, está ubicada en el kilómetro 10 de la autopista Narcisa de